Apartamento 1016, Torre 2, conjunto cerrado Delta Park. Nos encontramos con una cartera en buen estado, cartera con algunas pequeñas peladuras. Detalles mínimos en la cartera. Nos encontramos con un muro de zona común con una nomenclatura en acrílico, el timbre, el cual está funcionando correctamente. Puerta en la parte inferior en muy buen estado. No se observan rastros de humedad. No se observan peladuras en la puerta. Chapa de la puerta relacionada con una llave. La cual asegura y desasegura correctamente. Parte interna de la puerta, se observan que no han habido golpes. Evidenciamos que el seguro está funcionando correctamente. Marco interno de la puerta en muy buen estado. Se observan bisagras en muy buen estado. Parte interna de la puerta en muy buen estado. Se observa que tampoco hay rastros de humedad en la parte interna de la puerta. Puerta sin rayones. Observamos un muro color blanco, apartamento pintado color blanco. Guardaescobas completos, bordes de muro en muy buen estado. Cubierta color blanco en muy buen estado. Piso de la entrada, porcelanato, formato amplio en muy buen estado. Piso sin golpes ni desportilladuras. Nos encontramos con un muro de sala comedor, color blanco en muy buen estado. A mitad de muro nos encontramos con un encendedor triple en muy buen estado, guardaescobas completos, toma corriente en muy buen estado. Muro en muy buen estado. Piso de área de sala comedor en muy buen estado. Piso sin rayones, sin fisuras ni desportilladuras. En general, en muy buen estado. Muro con un ventanal que da hacia el balcón. Muro color blanco. Guardaescobas completos. Ventanal en marco en aluminio y vidrio en muy buen estado. Muro color blanco en muy buen estado. Se observa cableado de punto de televisión. Se observa tomacorriente doble en muy buen estado. Tomacorrientes con sus tapas blancas en muy buen estado. Borde de muro en buen estado. Guardaescobas completos. Tomacorrientes en muy buen estado. Observamos cubierta de sala comedor, color blanco, sin manchas, cubierta con dos plafones sin bombillo, en muy buen estado. Procedemos a verificar que la ventana corredera
esté deslizando correctamente. La puerta corredera, puerta deslizando correctamente. Abriendo y cerrando correctamente. Observamos unos pequeños detallitos en el marco sin golpes, marco sin rastros de óxido, en buen estado. Funcionando su seguro, asegurando correctamente. Y desasegurando correctamente. Al interior del balcón podemos observar el enchape de piso en porcelanato en buen estado, con algunos pequeños rayones, guardaescobas completo, muro en marañón, en granitlas, en color blanco en muy buen estado, borde de muro, porcelanato color negro en muy buen estado, muro de balcón sin perforaciones, pintado color blanco en muy buen estado, cubierta de balcón con un plafón sin bombillo, cubierta de balcón con bordes en muy buen estado. Balcón pintado color blanco. Bordes de muro en muy buen estado. Bordes de cubierta en muy buen estado. Ingresando al área de cocina nos encontramos con piso en buen estado, piso sin golpes ni desportilladuras. Nos encontramos con una barra tipo americana, la cual se encuentra en muy buen estado, con sus bordes en muy buen estado. Barra correctamente sujeta, no se observan fisuras en la parte inferior de la barra. No se observa rayada ni golpeada. Barra tipo americana en muy buen estado. Muro con caja para el paso del agua, con su respectiva tapa, abriendo y cerrando correctamente. Citófono funcionando correctamente. Encendedor doble en muy buen estado. En la parte superior encontramos el timbre tipo chicharra en muy buen estado, timbre funcionando correctamente, guardaescobas completo, muro sin perforaciones, muro color blanco, toma corriente en muy buen estado con sus tapas blancas, caja de breakers totalmente demarcada con su respectiva tapa en muy buen estado, caja de breakers sin golpes ni fisuras, en muy buen estado, punto para la lavadora con su toma corriente doble en muy buen estado, llave abriendo correctamente, muro color blanco hacia la zona de ropas en muy buen estado, toma corriente doble,
Nos encontramos con un lavadero en muy buen estado, muro color blanco en buen estado, enchape correcto, enchape de zona de ropas en muy buen estado, brechas limpias, piso sin manchas, lavadero con su respectivo tapón en su tanque, lavadero con su respectiva rejilla de desagüe. Se evidencia el lavadero en buen estado. Llave funcionando correctamente. Nos encontramos con una ventana, una parte en aluminio tipo persiana y una parte en vidrio. Ventana fija en muy buen estado, marco en muy buen estado, vidrio en buen estado, muro color blanco, en buen estado, sin perforaciones, la caja con la llave de paso de gas, la cual tiene su tapa, cierra y abre correctamente, piso del sector de zona de ropas en muy buen estado, rejilla de desagüe en buen estado. Procedemos a verificar la parte interior del mueble, del lavadero. Parte interna se observa en muy buen estado, bisagras en buen estado, hay un tornillo que sobresale en la parte interna. Parte interna se evidencia en muy buen estado. Unas pequeñas manchitas por uso, pero en general en muy buen estado. Parte interna observamos piso, porcelanato en muy buen estado. Instalación hidráulica del lavadero en muy buen estado, no se observan filtraciones de agua al momento del video. Parte externa del mueble se observa en muy buen estado, se observa algo de desgaste en las agarraderas del mueble. Piso del área de la cocina en buen estado, algo rayado, pero en general en buen estado. Unos pequeños golpes en el piso. Nos encontramos con una cocina integral con su campana extractora marca ACEP, cocina y horno marca ACEP. Se evidencia carpintería en muy buen estado, muro color blanco con sus bordes en muy buen estado, piso del área de cocina en buen estado, en este detalle, pero en general en buen estado. Mueble superior de la cocina, se observa carpintería en muy buen estado, agarradera correctamente sujeta, gato funcionando correctamente, parte interna del mueble en muy buen estado, parte externa se evidencia mueble en buen estado, agarradera correctamente sujeta y parte interna mueble en muy buen estado, gato en buen estado y bisagras en buen estado. Entrepaño en muy buen estado, parte interna en muy buen estado, parte interna en la puerta y bisagras en muy buen estado, muebles sin rastros de humedad en muy buen estado, mueble en la parte externa en muy buen estado, parte interna en muy buen estado, fondo en muy buen estado, bisagras en muy buen estado,
Campana extractora marca C, sin rastros de grasa. Funcionando su luz. Y funcionando sus dos velocidades. Muro, color blanco en muy buen estado, toma corriente de seguridad en muy buen estado. Un mesón en muy buen estado con sus filos y bordes en perfecto estado, filos y bordes de mesón en buen estado. Mesón se observa sin golpes, sin perforaciones, sin desportilladuras, sin fisuras, en muy buen estado. Encontramos con un lavaplatos, el cual está funcionando en muy buen estado, llave funcionando en buen estado, desagüe funcionando en buen estado, lavaplatos con su respectiva rejilla de desagüe, sin filtración evidente de agua. Parte inferior se observa también que no hay filtración en el lavaplatos. Nos encontramos con una estufa de 4 puestos. Procedemos a verificar que los chisperos estén funcionando correctamente, que estén encendiendo correctamente. Estufa funcionando correctamente, funcionando todos sus fogones. Estufa totalmente limpia, sin rastros de grasa, sin manchas de óxido, algunas pequeñas rayaduras, pero en general en muy buen estado. Sus rejillas se encuentran en muy buen estado, con su respectivo aro en muy buen estado. Observamos un horno, el cual a su interior está en muy buen estado. Horno de encendido eléctrico en muy buen estado. Sus parrillas en muy buen estado, totalmente limpias. Parrillas de horno limpias en muy buen estado, sin rastros de humedad. Parte interna del horno se evidencia en muy buen estado. Tapa de horno en muy buen estado. Observamos una gaveta en la parte inferior con su madera en buen estado, fondo de gaveta en buen estado con rastros de que ya hubo una humedad, pero en general se encuentra en muy buen estado. Riel de gaveta en buen estado, deslizando correctamente. Nos encontramos con una gaveta con su fondo con algo de textura de que hubo alguna humedad. Agarradera correctamente sujeta y su riel de gaveta en muy buen estado. Nos encontramos con una puerta, la cual tiene su parte interna en muy buen estado, bisagras en buen estado, parte externa en muy buen estado, agarradera correctamente sujeta, fondo en muy buen estado. Puertas en muy buen estado, se evidencian sin rastros de humedad, agarraderas correctamente sujetas, instalación hidráulica en buen estado, bisagras en buen estado con algunas pequeñas manchitas de óxido, carpintería se evidencia en perfecto estado. Piso de área de cocina en muy buen estado, cubierta en área de ropas en buen estado, color blanco. Lámparas en muy buen estado, cubierta color blanco en muy buen estado.
lámparas encendiendo y apagando correctamente. La base de la cocina se observa en muy buen estado, con algunos pequeños rayones en una de sus patas. Filos y bordes de muro en muy buen estado, filos y bordes de muro de pasillo color blanco, viga y borde de viga en muy buen estado color blanco. Piso de pasillo en muy buen estado. Nos encontramos con muro color blanco, muro sin perforaciones, guardaescobas completo. Por esta parte, muro color blanco, guardaescobas completo, filos y bordes en buen estado. Cartera en muy buen estado. Cartera correctamente sujeta, sin golpes, ni esportilladuras ni fisuras, en muy buen estado. Cartera sin salpicaduras de pintura. Borde de puerta en muy buen estado, se observa que no hay rastros de humedad en el borde de la puerta. Puerta con su chapa relacionada con 3 llaves. Parte superior de la puerta en muy buen estado. Parte interna de la puerta se evidencia en buen estado. Procedemos a verificar la funcionalidad de las llaves. Llave funcionando correctamente, quitando seguro correctamente. Borde de puerta en muy buen estado, no se observan golpes, ni fisuras, ni esportilladuras. Se observan bisagras en muy buen estado. Parte interna de la puerta se evidencia en muy buen estado, tanto en su parte inferior como en su parte superior. Se observan que no hay rastros de humedad. Muro color blanco sin perforaciones en muy buen estado. Encendedor en muy buen estado con su tapa color blanco, guardaescobas completos. Muro color blanco en muy buen estado, muro sin golpes ni perforaciones. Tapa ciega en buen estado, guardaescobas completos. Muro color blanco con sus filos y bordes en muy buen estado, guardaescobas completos. Ventana funcionando su seguro, abriendo y cerrando suavemente. Marco de ventana en aluminio, ventana en vidrio, vidrio en perfecto estado, vidrio sin fisuras ni esportilladuras evidentes. Muro con un tomacorriente doble en la parte inferior, tomacorriente con su tapa blanca en muy buen estado, guardaescobas de piso completos. Muro color blanco en muy buen estado, muro sin perforaciones, guardaescobas completo, punto de tomacorriente doble en muy buen estado. Observamos un closet con su carpintería en muy buen estado, con sus puertas cerrando correctamente. Parte externa se evidencian las puertas en muy buen estado, deslizan correctamente. Por esta parte nos encontramos con un fondo de closet color blanco en muy buen estado, entre paños en muy buen estado, 3 gavetas con sus agarraderas correctamente sujetas, fondo de gavetas en muy buen estado, riel de gaveta en muy buen estado. Gaveta número 2 con su fondo de gaveta en muy buen estado y riel de gaveta en muy buen estado, rieles de gaveta sin rastros de óxido en muy buen estado, gavetas deslizando suavemente. Fondo de gaveta en muy buen estado, riel de gaveta en muy buen estado, gaveta deslizando suavemente, zapatera con su carpintería en muy buen estado, bases sujetas en buen estado.
una pequeña manchita de pintura en el piso. Por este lado nos encontramos con 2 tubos percheros, los cuales están correctamente sujetos, fondo de closet color blanco en muy buen estado, enchape de piso y guardaescobas completos. Carpintería se evidencia en muy buen estado, maletero se evidencia en muy buen estado, entrepaño en buen estado, piso de habitación en muy buen estado, guardaescobas y brechas completos. Piso se observa y se evidencia sin golpes ni esportilladuras. Cubierta color blanco con un plafón en muy buen estado. Cubierta en muy buen estado. Saliendo de la habitación, auxiliar número 1. Frente a la habitación observamos una cartera de puerta en muy buen estado. Cartera se evidencia en buen estado. Borde de puerta se evidencia en buen estado, sin rastros de que haya habido una humedad. Puerta con chapa, no me relaciona llave al momento del video. Parte interna de la puerta se evidencia en muy buen estado, se observa que no hay golpes ni esportilladuras, que no han habido fisuras ni rastros de humedad. Bisagras en muy buen estado, parte interna de la puerta se observa en buen estado, se observa con algunas pequeñas salpicaduras en la parte inferior, pero en general está en muy buen estado, sin rastros de humedad evidente. Puerta en muy buen estado. Muro color blanco en buen estado, encendedor con su tapa blanca en muy buen estado, encendedor funcionando correctamente. Nos encontramos con un espejo, el cual tiene sus bordes en buen estado, espejo con bordes en buen estado, unas pequeñas manchitas, pero en general en muy buen estado. Lavamanos en buen estado, lavamanos sin fisuras, con su de desagüe funcionando correctamente, enchape en porcelanato en muy buen estado. Se observa porcelanato algo manchado, ya manchitas de desgaste, pero en general en muy buen estado. Observamos un mueble de lavamanos, el cual se evidencia en buen estado. Observamos el portapapel en muy buen estado. Su carpintería del mueble, las puertas se observan en muy buen estado en la parte externa, agarraderas correctamente sujetas, parte interna con bisagras en muy buen estado, instalación hidráulica de lavamanos, se observa sin filtraciones, en muy buen estado. Muro color blanco en muy buen estado, toma corriente doble en buen estado, parte interna se observa muro en buen estado, se observa guardaescobas completo. Observamos un sanitario, el cual se evidencia en buen estado. Parte inferior se observa sanitario sin golpes ni esportilladuras. Tapa de sanitario de caída lenta en buen estado, sanitario desaguando correctamente, fondo de sanitario en buen estado, tapa del tanque sanitario en muy buen estado, parte interna se observa el tanque en buen estado, sin golpes ni fisuras ni esportilladuras. Procedemos a instalar nuevamente la tapa del tanque, el cual está en muy buen estado. Por esta parte observamos un muro color blanco en buen estado con su caja para corte de agua en buen estado, portatoallero en buen estado, tapita abriendo y cerrando correctamente, piso en muy buen estado, piso color
beige porcelanato, formato amplio, en muy buen estado. Nos encontramos con un baño con una ducha con división en vidrio, la cual se evidencia en buen estado. Ducha con su lluvia, zona húmeda, totalmente enchapada, enchape en excelente estado, una rejilla de ventilación en muy buen estado, enchape su zona húmeda, de piso a techo en muy buen estado, enchape de piso de la ducha en buen estado con su respectiva rejilla de desagüe. Observamos el portajabón y la llave de la ducha en muy buen estado, cubierta de la ducha en buen estado. Se observa que no han habido humedades. Procedemos a verificar que la ducha esté funcionando correctamente, su lluvia funcionando correctamente. División en vidrio, deslizando correctamente, cerrando y abriendo correctamente. Cubierta color blanco en muy buen estado. Cubierta del baño color blanco en buen estado. Saliendo del baño, ingresamos al pasillo nuevamente, donde encontramos otra puerta que nos conduce a una habitación auxiliar número 2 con su marco de cartera en muy buen estado, con algunas pequeñas peladuras superficiales, cartera correctamente sujeta, cartera sin golpes, sin fisuras ni desportilladuras evidentes. Parte inferior de la puerta se observa en buen estado. Parte superior de la puerta se evidencia en muy buen estado. Puerta con chapa relacionada con 3 llaves, abriendo correctamente. Lateral de la puerta en buen estado, se observa sin golpes ni desportilladuras. Parte interna se observa sin golpes ni desportilladuras evidentes. Bisagras en muy buen estado. Parte interna de la puerta se evidencia en muy buen estado. Se observa que no hay rastros de sopladuras ni desportilladuras. Muro color blanco en muy buen estado. Toma corriente doble en la parte inferior en buen estado. Guardaescobas en buen estado. Encendedor en muy buen estado. Observamos un muro color blanco, el cual se evidencia en muy buen estado. En la parte superior observamos una tapa ciega. Piso con guardaescobas completos y brechas completas. Muro color blanco en muy buen estado, muro sin perforaciones. Por esta parte nos encontramos con un muro color blanco en muy buen estado, muro sin perforaciones, una ventana con marco en aluminio y ventana en vidrio en muy buen estado. Vidrio se observa totalmente limpio, se observa sin golpes, sin despertilladuras. Observamos que la ventana asegura correctamente. Seguro está algo duro, pero asegura. Observamos un closet, el cual se evidencia en buen estado. Puertas del closet cerrando correctamente. Parte externa se observa carpintería en muy buen estado. Marco de closet en muy buen estado. Lateral se observa en muy buen estado. Observamos por esta parte 2 tubos percheros en muy buen estado. Fondo de closet color blanco en buen estado. Enchape de piso con su guardaescoba completo en muy buen estado. Perchero correctamente sujeto. Maletero con entrepaño y fondo en muy buen estado.
Por esta parte observamos unos entrepaños en buen estado, fondo de closet en buen estado, 3 gavetas, las cuales tienen su fondo en muy buen estado, riel de gaveta en buen estado, agarraderas correctamente sujetas, gaveta con su fondo en buen estado, riel en buen estado y agarraderas correctamente sujetas. Nos encontramos con un zapatero el cual está en muy buen estado, evidencia en muy buen estado, carpintería en buen estado. Observamos una pequeña placa en drywall, la cual se evidencia en muy buen estado, con sus filos y bordes en buen estado, cubierta